Bienvenidos a un nuevo ejercicio de cálculo resuelto. En este caso veremos un ejercicio para calcular derivadas de funciones implícitas. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. La ecuación x cuadrado más 5y igual a y por e elevado a y por x menos 2 representa una curva en el plano xy. Hallar la ecuación de la recta normal a dicha curva en el punto de abscisa x igual a 2. Bien, una forma de resolver este problema es pensar en que la ecuación que nos dan define de manera implícita una función y que depende de x, y en este caso la ecuación de la recta normal pues sería y igual a y sub 0 menos 1 partido de la derivada de y en x sub 0 y sub 0 y por x menos x sub 0. Así pues necesitamos saber el punto en el que la recta va a ser normal y necesitamos conocer también la derivada en ese punto. Bien, si partimos de la ecuación que nos dan y pasamos el término de la derecha restando a la izquierda, podemos definir la función de dos variables f de xy igual a x cuadrado más 5y, y ahora pasando este término restando, nos quedaría menos y por e elevado a y por x menos 2, que al igualarlo a 0 nos daría la función implícita, la curva para la cual queremos calcular la recta normal. En primer lugar tenemos que sacar el punto en el que la recta va a ser normal, ¿vale? Y lo sacamos sustituyendo x por 2, f de 2y es igual a 2 al cuadrado más 5y menos y por e elevado a y por 2 menos 2. 2 menos 2 se va a anular y por tanto el exponente de la e vale 0 y e elevado a 0 vale 1, con lo cual aquí nos quedará 4 más 5y menos y, es decir 4 más 4y, y esto tiene que ser igual a 0 para que sea un punto de la curva. Por tanto, de aquí deducimos que y tiene que ser igual a menos 1. Y por tanto el punto en el que queremos calcular la recta normal será el punto de coordenadas P 2 menos 1. Lo único que nos falta para obtener la ecuación de la recta es calcular cuánto va la derivada. Y para ello tenemos que hacer la derivada implícita de y, que recordemos, la ecuación de la derivada implícita es la derivada parcial de la función f con respecto a x entre la derivada parcial con respecto a y cambiado de signo. Por tanto, tenemos que hacer las derivadas parciales de la función f con respecto a x y con respecto a y, ¿no? La derivada parcial con respecto a x, vamos a ir derivando término a término. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 5y es 0 y la derivada de menos y por elevado a y por x menos 2 será menos y por e elevado, por la derivada de la exponencial que es ella misma, elevado a y por x menos 2, y por la derivada del exponente que sería y. Y por otro lado, la derivada de la función y por otro lado la derivada de f con respecto a y, de nuevo vamos a derivar término a término, la derivada de x cuadrado es 0, la derivada de 5y es 5, menos, y ahora la derivada de y por elevado a y por x menos 2 lo vamos a derivar como si fuese un producto, la derivada del primero, que es la derivada de y que es 1, por el segundo factor elevado a y por x menos 2, más el primer factor que es y por la derivada de la exponencial que es ella misma, he elevado otra vez a y por x menos 2, y por la derivada del exponente con respecto a y que es x menos 2. Y esto hay que cambiarlo de signo.
Simplificando tendremos en el numerador 2x y ahora i por i cuadrado menos i cuadrado por e elevado a i por x menos 2, y en el denominador podemos sacar e elevado a i por x menos 2 factor común y tendríamos 5 menos e elevado a i por x menos 2 por 1 más i por x menos 2. Finalmente, esta es la expresión general de la derivada de i, pero en el punto en el que queremos la normal, la derivada valdrá sustituyendo en el punto 2 menos 1, pues nos quedará menos, en el numerador tendremos 2 por 2 menos menos 1 al cuadrado por e elevado a menos 1 por 2 menos 2, y en el denominador tendremos 5 menos e elevado a menos 1 por 2 menos 2 y por 1 más menos 1 por 2 menos 2. Y simplificando, pues nos va a quedar menos 2 menos 2 es 0, así que el exponente se anula y e elevado a 0 es 1, con lo cual el numerador nos va a quedar 2 por 2, 4, menos 1 al cuadrado, que es 1, nos queda 4 menos 1, y en el denominador tendremos 5, de nuevo 2 menos 2, el exponente de la exponencial se anula, menos, y aquí de nuevo 2 menos 2 se anula, con lo cual nos quedará 5 menos 1. Es decir, simplificando, nos queda menos 3 cuartos. Finalmente, sustituyendo en la ecuación de la recta normal, tendremos i igual a menos 1, menos 1 partido de menos 3 cuartos por x menos 2. Simplificando, pues nos queda menos 1, el menos con el menos se cancela, y el 4 lo podemos subir al numerador, nos quedaría más 4 tercios de x menos 2. Es decir, 4 tercios de x, y 4 tercios por menos 2 nos queda menos 8 tercios, menos 1, pues nos quedaría menos 11 tercios. Y esta es la ecuación de la recta normal a la curva que nos dan en el punto de coordenadas 2, menos 1. Otra forma de resolver este mismo problema es considerar la curva que nos dan como la curva de nivel de una función f de x, y, de manera que para calcular la recta normal se puede tomar como vector director el gradiente a esta función, ya que recordemos una de las propiedades del vector gradiente es que es siempre normal a cualquier curva de nivel de esta función. Por tanto, el gradiente de la función f es el vector de las derivadas parciales de primer orden, la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. Estas derivadas parciales las hemos calculado ya antes. La derivada parcial con respecto a x es 2x menos y al cuadrado por e elevado a y por x menos 2, y la derivada parcial con respecto a y, que es 5 menos e elevado a y por x menos 2 por 1 más y por x menos 2. En particular, en el punto donde queremos calcular la normal, en el punto de coordenadas 2, menos 1, tenemos que el gradiente en este punto valdrá, sustituyendo x por 2 y por menos 1, tendremos 2 por 2 menos menos 1 al cuadrado por e elevado a menos 1 por 2 menos 2, y la segunda coordenada 5 menos e elevado a menos 1 por 2 menos 2 y por 1 más menos 1 por 2 menos 2. Y simplificando, la primera coordenada
2 menos 2 se anula, con lo cual el exponente de la exponencial es 0 y la exponencial valdría 1, así que nos quedaría 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y la segunda coordenada, lo mismo, el exponente de la exponencial se anula, y aquí 2 menos 2 también se anula, con lo cual al final nos quedaría 5 menos 1, que es 4. Este sería el vector gradiente en el punto 2 menos 1 a la función f, y por tanto este vector es el que marca la dirección de normalidad. Así que para calcular la ecuación de la normal, a la curva f de x y igual a 0 en el punto 2 menos 1, pues tenemos que tomar el punto más t por el gradiente, que es el vector que marca la normalidad, es decir, 2 menos 1, el punto 2 menos 1, más t por el vector 3, 4. Y esto nos da la recta de coordenadas 2 más 3t y menos 1 más 4t. Y esta es la ecuación de la recta normal a la curva que nos dan en el punto 2 menos 1.